Un saludo muy especial a todos los participantes de este conversatorio. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio nuevamente de reflexión sobre un tema que cada vez está más presente en nuestras vidas, aunque creo que no siempre somos realmente conscientes de ello. Hace 20 años hablar de máquinas o de robots inteligentes era considerado como ciencia ficción, como una visión idealizada de un futuro que está por allá como que muy lejano, como que uno pensaría que no, realmente no le va a llegar el momento de vivir eso. Y sin embargo, gracias al rápido avance tecnológico que hemos tenido, especialmente en los últimos años, en diversas áreas de la sociedad, pero realmente su impacto, pues, se viene a reflejar ahora, podemos verlo de manera casi que tangible en nuestra vida diaria. Según el reconocido padre de la inteligencia artificial, el doctor John McCarthy, que seguramente muchos lo conocen o han oído hablar de él, él era científico de computación y era profesor en el MIT y también de la Universidad de Stanford. Es autor de la inteligencia. Él dice que la inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de fabricar máquinas inteligentes. La ciencia y la ingeniería de fabricar máquinas inteligentes. Es bien interesante porque esto es un estudio, él organizó una conferencia en el año 1956, o sea, hace muchos años, organizaron la conferencia de Dartmouth, que fue considerado como el punto de partida de la inteligencia artificial a nivel mundial. Entonces vemos que si bien ahora estamos viendo mucho de ese impacto y mucho de lo que puede traer la inteligencia artificial a la vida diaria, es un concepto que se viene trabajando ya hace bastante tiempo y que no es nuevo dentro de los desarrollos tecnológicos a los que nos vemos enfrentados. Desde ese entonces, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían una inteligencia humana para realizarse. Y se basa principalmente en algoritmos y modelos que le permiten a las máquinas procesar información, aprender de la experiencia y tomar decisiones autónomas. Eso es lo que se concibe como inteligencia artificial. El desarrollo se ha basado en décadas de investigación, impulsados por avances en capacidad computacional, que sabemos que en los últimos años también ha sido realmente avanzado de una manera increíble, y acceso a grandes volúmenes de datos y mejoras en algoritmos de aprendizaje automático. Se ha convertido en una fuerza disruptiva en nuestra sociedad, como decimos, especialmente en estos últimos años, y este año sí que hemos visto mucho el efecto de la inteligencia artificial, y ha transformado de manera muy ágil diferentes aspectos de la vida diaria y de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, nosotros ya convivimos hace unos añitos con asistentes virtuales como pueden ser Siri o Alexa o Google Assistant, y estos asistentes han facilitado la interacción con la tecnología, permitiéndonos realizar tareas y obtener información a través de comandos de voz, por ejemplo. En el campo del comercio electrónico también ha sido bien interesante porque desde hace ya varios años los sistemas de recomendación vienen y revolucionando todos los temas de marketing, y estos sistemas de recomendación están basados en inteligencia artificial que han permitido personalizar ofertas con base en los gustos y compras previas que se haya realizado, por ejemplo, por parte del cliente, brindándole así entonces a un usuario productos y servicios que son realmente mucho más relevantes según sus preferencias o según sus necesidades. En temas, por ejemplo, de atención médica, también ha habido aplicaciones que han ayudado muchísimo en temas de diagnóstico de enfermedades, a interpretar imágenes médicas, imágenes diagnósticas, a buscar tratamientos más eficientes. En temas laborales, por ejemplo, la inteligencia artificial también genera tanto temores, pero más que temores deberíamos estar pensando en las oportunidades que está generando todo el avance de la inteligencia artificial. Existe la preocupación de que la automatización impulsada por la inteligencia artificial pueda reemplazar, por ejemplo, ciertos tipos de empleos, lo cual con seguridad va a pasar, pero también va a generar nuevos empleos y creará nuevas oportunidades laborales, especialmente en unos roles y en unos ciertos cargos que pueden estar mucho más relacionados con el desarrollo y la implementación de ciertas tecnologías de inteligencia artificial. Así pasa siempre en las revoluciones, así pasó en la revolución industrial y así con seguridad nos va a pasar en esta cuarta revolución, pero no hay que tener miedo, lo que hay es que adaptarse a esas nuevas tendencias. También en temas laborales, pues se ha mejorado mucho la eficiencia en muchos sectores gracias a la automatización de muchos procesos, permitiendo una mayor productividad. En el campo, por ejemplo, educativo, también hay impacto de la inteligencia artificial, como ofrecer nuevas herramientas, nuevos enfoques de aprendizaje, que ha sido vital, sobre todo a raíz de la pandemia, pero desde antes se venía trabajando también en estas temáticas. El uso de sistemas, por ejemplo, de tutorías basados en inteligencia artificial permite que los estudiantes puedan recibir apoyo personalizado, que su proceso de aprendizaje esté más adaptado a sus necesidades individuales y por lo tanto pueda tener un aprendizaje mucho más participativo y el ser mucho más protagonista de todos estos procesos. También facilita el acceso a nuevos contenidos, a recursos educativos en línea, a plataformas de aprendizaje
aprendizaje que hace que en general los estudiantes puedan acceder a contenidos nuevos a los cuales antes no tenían acceso, que pueden tener muchísimo más calidad y que pueden generar mayor interacción entre ellos mismos y entre ellos y los docentes. En otros ámbitos de la vida, por ejemplo, su impacto en temas de arte y cultura, los algoritmos de inteligencia artificial pueden generar música, escribir poesía, crear obras de arte visual, desafiando incluso los límites de lo que normalmente nosotros tenemos dentro de la creatividad humana, aunque eso es difícil. La creatividad humana todavía creo yo que no tiene límites y todavía está siendo difícil que la podamos imitar. Pero la verdad es que hay muchísimos avances en eso. La inteligencia artificial puede hacer de manera autónoma unas obras de arte o unos trabajos en temas artísticos que pueden ser bien interesantes. Nosotros, por ejemplo, desde la revista Telos, que es nuestra publicación en la cual tratamos de aterrizar un poco más todos estos temas tecnológicos, hemos venido abriendo discusiones hace ya varios años sobre los temas de inteligencia artificial en diferentes sectores. Entonces, dado el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, que si bien no es un tema nuevo, lo estamos viendo mucho hoy en día y lo vamos a seguir viendo mucho más en todos los sectores de la sociedad, es importante que conversemos, que reflexionemos, que debatamos un poco sobre qué es esta inteligencia artificial desde una perspectiva mucho más integral, no centrarnos solamente en un sector específico y cómo está influyendo, sino de manera integral esta inteligencia artificial, cómo revoluciona nuestra vida cotidiana y cómo podemos interactuar con ella de la mejor manera posible. Eso es justamente lo que queremos hacer. Desde la Fundación Telefónica Movistar, estamos realmente muy orgullosos de poder asumir este papel de anfitriones en este encuentro en particular, ya que estamos comprometidos con la promoción de una sociedad que se alinee de manera productiva con las nuevas perspectivas tecnológicas, que se permita cerrar esta brecha digital que puede crearse si no hay conocimiento de estas nuevas tecnologías y que es muy importante una cosa, que las personas sigan siendo el punto central del uso de la tecnología. Que no pensemos que la tecnología nos va a reemplazar al 100%. La tecnología es muy importante, viene moviéndose muy rápidamente, pero siempre debe estar al servicio de las personas. Las personas son el centro de atracción de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, para eso vamos a realizar este conversatorio el día de hoy. Por eso tengo el gusto de invitarles, de presentarles a tres invitados muy especiales que van a estar el día con nosotros compartiendo su experiencia y los desafíos que ellos ven en la inteligencia artificial, así también como el impacto que esta tendencia o esta tecnología está teniendo sobre la vida cotidiana. Entonces voy a presentarles a nuestros tres invitados del día de hoy para que ustedes los puedan conocer y para que sepan pues que tenemos una calidad realmente técnica muy importante en estas temáticas que estamos seguros que va a ser muy importante para todos ustedes. En primer lugar, entonces, quiero darle la bienvenida a Hermes Ruiz. Hermes es CEO de OleWow, una empresa líder en el impulso de soluciones de inteligencia artificial y metaverso en diversas áreas de talento humano, experiencias formativas interactivas, automatización de procesos, digitalización, simplificación de procesos, etc. Hermes ha sido reconocido durante 3 años consecutivos como uno de los principales influenciadores de talento humano en Colombia y en Latinoamérica, y además es autor del libro Lo que callan los amantes del mañana, donde se explora el impacto de la inteligencia artificial y el metaverso, que es otro tema bien interesante, en las personas y las empresas. Bienvenido, Hermes. Un saludo entonces para las personas que nos están viendo. Mónica, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y darle las gracias a todas las personas que van a estar acompañándonos en el desarrollo de esta iniciativa, porque definitivamente lo que dices tú, la magia está no en la tecnología, sino en colocar a las personas en el centro de la ecuación. Completamente de acuerdo contigo. También es un placer entonces para nosotros darle una cordial bienvenida a Álvaro Montes. Álvaro es el director de Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media para poner en la agenda pública el reto del país frente a la cuarta revolución industrial. Eso es realmente clave para nosotros. Él es periodista especializado en tecnología, consultor de las TICs aplicadas en educación para adultos. Ha escrito para la revista Semana. Ha asesorado organizaciones gubernamentales muy importantes como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, además de agencias de cooperación internacional como la cooperación alemana GIS y ONGs en estrategia, en capacitaciones, moderación de eventos y procesos, estudio de casos y resolución de problemas. A Álvaro también una bienvenida muy especial. Mónica, muchas gracias por invitarme a conversar de un tema que nos encanta, nos fascina y que además es tan oportuno en este momento que los colombianos nos sentemos a conversar acerca del impacto de la tecnología. Muchas gracias.
Mil gracias a ti nuevamente. Y nuestro tercer invitado es Manuel Caro. Manuel es ingeniero de sistemas graduado de la Universidad de los Andes. Tiene más de 25 años de experiencia en temas de transformación digital. Ha liderado de manera muy exitosa la creación y la ejecución de proyectos en marketing y negocios digitales para más de 600 empresas en Latinoamérica, incluyendo marcas muy destacadas como puede ser Unilever, Herman Miller, el gobierno de Aruba, Kimberly-Clark, entre otras. Actualmente es director de su propia agencia de marketing digital, MDE Consulting Group, y también dirige Exponencialmente, una consultora especializada en negocios digitales y transformación exponencial. Él es director además del Diplomado en Marketing Digital de la Universidad del Bosque, embajador de IBM Colombia en Inteligencia Artificial para Marketing, vocero de LinkedIn para Latinoamérica en Social Selling, embajador además de la organización de consultores OpenExO, mentor de startups para Torre Negra Accelerator y asesor académico de la Cámara de Industria de Guatemala. Ha sido reconocido como uno de los top 50 líderes de pensamiento e influenciadores B2B con los que trabajar en 2023 por parte de la prestigiosa organización Thinkers 360. Bienvenido, Manuel, es un gusto tenerte con nosotros. Mónica, muchísimas gracias y en nombre tuyo también de la Fundación Telefónica Movistar para esta presencia aquí, tratando un tema que ha sonado muchísimo los últimos 6 meses, pero como lo estamos aquí conversando de fuera de micrófonos, pues es un tema que viene desde los años 50, 60 y que ha estado por ahí por debajito. Y así como la transformación digital que en la época de pandemia todos decíamos a transformarnos y pronto nadie se transformó, aquí también ahora inteligencia artificial y nadie sabemos de qué se trata de eso. Y ahí vamos a hablar, tratar de desenredar esos nudos. De acuerdo, justo de eso se trata, que traigamos esto a la gente, a gente que no se asusten, ninguno tiene que trabajar en temas de tecnología, ni tiene que ser experto, justamente lo que queremos es que todos entendamos un poquito más de qué se trata, cómo nos está impactando la vida y cómo entonces debemos actuar frente a esta temática. Entonces vamos a empezar nuestro conversatorio, unas cuantas preguntas, voy a estar dándoles la palabra a cada uno de ustedes para que me compartan sus impresiones y esperemos que sea un espacio realmente muy interesante para nosotros y para todos los que nos están escuchando el día de hoy o que nos están viendo. Entonces, en primer lugar, la inteligencia artificial ha generado muchos desafíos y muchas oportunidades que son muy significativas en la vida de las personas. Y a medida que la tecnología se va integrando como en diferentes aspectos de nuestra sociedad, es muy importante que entendamos cuáles son los beneficios y los retos que surgen a raíz de esta interacción tan fuerte que se está generando. En ese sentido, entonces, yo quisiera que me contaran desde la perspectiva de cada uno de ustedes cuáles son esos desafíos y esas oportunidades más relevantes que tenemos con la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas. Entonces, vamos a empezar por lo pronto en el mismo orden en el que los presenté. Vamos a arrancar primero Hermes, después Álvaro y después Manuel. Entonces, adelante, Hermes. Yo creo, francamente, Mónica, que mucho del desafío pasa por entender que esto, precisamente como tú lo estás mencionando, no es un tema que nos tenga que asustar. En este momento hay muchísimo temor, muchísimo desconocimiento. Yo creo que también en ese ejercicio muchísima información que le llega a la gente diciendo es que ChatGPT te va a dejar sin trabajo, es que Terminator, es que Skynet, es que... Y entonces, claro, obviamente hay una sensación de temor, porque cuando tú ves esos titulares, esas notas, tú dices, pues me voy a quedar sin trabajo. Tú ya lo habías mencionado, por ejemplo, en el tema de las comunicaciones, de pronto la gente ya viene un poco más familiarizada, en marketing unos tantos también en esa misma dinámica, pero por ejemplo en el caso mío, que estoy más metido en el sector de talento, en el área de talento humano, cuando se habla de selección, de evaluación, de formación, de desarrollo, la gente tiene una percepción de que lo que se busca con todos estos elementos de la inteligencia artificial, de las experiencias enriquecidas, al final del ejercicio es reducir trabajo, es reducir oportunidades, y yo creo francamente que es todo lo contrario. Yo creo francamente que esta apuesta que tenemos ahí encima de la mesa con la tecnología es entender que lo que se va a permitir y lo que se está viviendo es un democratizar las capacidades, es un potenciar lo que realmente somos como seres. Si tenemos organizaciones en donde se apuesta por el desarrollo del talento, esta inteligencia artificial correctamente implementada, éticamente también utilizada, lo que va a permitir es que esas organizaciones brillen más, que las personas tengan más oportunidad de generar un verdadero valor y que esas tareas repetitivas pues simplemente pasen a una cuestión del pasado. En talento humano
hay una encuesta hay un número que me gusta compartir mucho que dice que el 93% de las tareas en talento humano son tareas repetitivas y de esas el 65% son tareas susceptibles de ser totalmente automatizadas. Entonces, eso en lugar de asustar a la gente, lo que debería hacer es motivarlo, entusiasmarlo y sobre todo por una cosa, pues para que obviamente todos podamos conversar aquí, no me quiero extender, una cosa muy importante, y esto no es un tema de exclusivo uso o de exclusiva aprovechamiento por parte de la gente que es del mundo de la tecnología. No es para los geeks, es para todos. No importa qué rol, qué área, qué profesión, o si no tiene profesión, lo que realmente importa es que entiendan la lógica, entiendan el por qué y el para qué. Y para mí, para resumir y cerrar con esto, realmente la inteligencia artificial tiene sentido si la implementamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en el caso de las empresas, mejorar indicadores de productividad, de rentabilidad y de sensualidad. Perfecto, qué maravilla escucharte hablar así, porque creo que es el mensaje que queremos transmitir. Esto es un tema más de sentirnos atacados desde ver las oportunidades que se nos vienen encima con la utilización de esta tecnología. Qué maravilla. Álvaro, adelante. Bueno, yo en estas conversaciones que por fortuna se están dando en el país con mucha frecuencia, siempre juego un rol de la voz medianamente escéptica, ¿no? Y es la labor que también pues, los periodistas cumplimos en el debate público. Por supuesto, entusiasta como ustedes de las tecnologías y de la innovación, pero el reto, ahora preguntas Mónica por el reto, mira, no es lo mismo la adopción de inteligencia artificial en Alemania o en Estados Unidos que la adopción de este tipo de tecnologías emergentes en Colombia o en Bolivia o en Ecuador. País nuestro con unas desigualdades tan grandes, con unos indicadores de exclusión tan altos, con una historia de violencia tan conocida, hacen que el reto de aprovechar la cuarta revolución industrial tenga pues unos colores y unos énfasis específicos en los que la protección del empleo, la protección del conjunto de la sociedad que ha estado por fuera de la acumulación de riqueza debe ser una bandera fundamental. Y esto no tiene que ver con color político, gobierno, etcétera, sino que es una política de Estado que debería ser cómo incorporamos a Colombia en la cuarta revolución industrial sin sacrificar a esas amplias masas de pobladores que han estado por fuera, porque es que cuando nosotros hablamos de la sociedad digital, de la economía digital, pues tenemos unos núcleos de población centrados la mayoría en 3 ciudades básicamente, ¿sí? Con 80% en Bogotá, 11% en Medellín y 9% en Cali, más o menos, que es como se distribuye un poco la industria TI colombiana. Uh-huh. Y un resto del país por fuera de estas preocupaciones. Entonces es normal que la gente tenga susto y tenga miedo porque los medios han sido por un lado irresponsables, pero también porque efectivamente hasta ha sido una sociedad desigual en el aprovechamiento de las tecnologías. Entonces el gran reto para nosotros, y es lo que un poco hacemos en Inteligencia Artificial Colombia, es propiciar estas conversaciones alrededor de cómo el país debe aprovechar esto, beneficiar esto, pero pensando en el conjunto de la sociedad. Y no solamente, pues, digamos, en los sectores que han sido privilegiados y que han tenido acceso a conectarse, pues, con los mercados internacionales, con los negocios internacionales, con las tecnologías, etcétera. Ese es el gran reto, creo yo, aprovechar en un país como Colombia la oportunidad que traen las tecnologías emergentes sin sacrificar políticas sociales y logrando involucrar a la mayor cantidad de colombianos que sea posible. Eso es una tarea muy difícil porque tenemos que resolver retos de conectividad, de brecha digital, de retos de pobreza, que hacen que por ahora lo que estamos viendo es que, claro, hay una élite empresarial que está aprovechando, y eso está muy bien, los beneficios de la innovación tecnológica, pero todavía no vemos que la sociedad colombiana en su conjunto se beneficie de eso. Entonces, ese es como el gran reto. Qué bueno, muy interesante lo que estás mencionando, porque es cierto, ahí hay una brecha bien importante. Manuel, danos tu punto de vista, por favor.
Aquí estoy maravillado porque yo creo que aquí tenemos para un poco de chisme, entonces nos dicen limitémonos más o menos tanto tiempo para las respuestas, pero yo estoy extasiado con las respuestas de Hermes y de Álvaro porque la fundación llamó a 3 aristas distintas de la misma tema, entonces Tres cada uno ángulos. sí Genial. está al carajo. Ahora yo vengo a meter la parte de negocios y la parte de la productividad y por donde de pronto se ven más oportunidades, pero los retos son incluso mucho más difíciles de contener y de vislumbrar. Arranquemos por esa parte, para terminar positivo, arranquemos por las amenazas, por esos retos. Eh, Totalmente de acuerdo con Hermes, ese susto del desplazamiento laboral, ella lo trató bastante bien y yo creo que no había más que profundizar. Me parece, es el primero que a nivel de negocios está asustando a eso, es un gran reto y me van a quitar el trabajo. Pero yo agregaría otros dos un poquito más técnicos, y es el tema de la privacidad de los datos. Recuerden que inteligencia artificial, por definición, es un manejo sobre datos y es un software que aprenden de datos y aprenden y declaran reglas y encuentran comportamientos e insights, esas cosas, pero parten de datos. Y si esos datos, después, ¿qué pasa con esos datos? Y ha habido casos el año pasado, o finales del año pasado, y los programadores de los televisores inteligentes de Samsung dijeron, ay, ChatGPT me va a poder ayudar a programar mejor. Tengo un problemita con un televisor que no le funciona algo. Entonces le pusieron el reto a ChatGPT. Y cuando se fueron a dar cuenta, Samsung prohíbe usar ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque todos los datos que pusieron ahí son de OpenAI, de la fábrica. O sea, estamos usando ChatGPT es a manera de préstamo. Y es la letra chiquita, dice, todo lo que usted me ponga a mí es para entrenar mi máquina. Yo le presto la máquina para que la entrene a nombre mío. Entonces hubo una fuga de privacidad de datos. Tenaz esa vaina porque uno dice, entonces, ¿qué dice OpenAI? Esto no es malo, pero si quiere Samsung, no es gratis, se lo arriendo y usted maneje sus propios datos. Entonces, ese tema de la privacidad es tenaz porque imagínense eso de reconocimiento facial y que lo empiezan a hacer unos seguimientos sin que uno pida autorización. Por otro lado está una palabra que está bien de trabajarlo mucho para nosotros, es el tema del sesgo de los datos, de la información. Porque como trabaja sobre datos y yo solo le hablo de morenos, 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 y le digo, y entonces, ¿cuáles son los pelirrojos? No tengo ni idea cuáles son los pelirrojos. Entonces, puede ser peligrosísimo el entrenamiento con base con información sesgada. Va a dar respuestas sesgadas. Entonces, para mí esos tres serían los retos fuertes de poder enfrentar antes de decir, venga, ¿qué oportunidades hay? Pues ahí sí podemos montar muchas. Pues, mencionaría desde los negocios la oportunidad de generar experiencias personalizadas. Esto nos permite recomendar productos de una manera más acertada, ¿sí? O decirle a la persona, mire, como en la película de Minority Report, a Tom Cruise que va corriendo y le identificaban los ojos y decía, mira, esta es la chaqueta, este es el zapato para ti. Entonces, eso permite que haya que los canales, incluso las noticias, que te lleguen a ti las noticias que a ti te interesan, que ya está pasando cuando tú estás viendo Facebook o estás viendo Instagram y te llegas una noticia y vas al periódico, pero viene sesgada, digamos, personalizada. Y la otra sería el aumento, obviamente, de la productividad, porque al eliminar tareas repetitivas, como decía Hermes, ese 69% de cosas que se pueden automatizar, pues te queda un 31% de oportunidad de ser creativo y de ser innovador y de ser mejor, más productivo. Muchas gracias, Manuel, y de verdad a todos, porque creo que justamente de esto se trata este conversatorio y es que si bien vemos muchas oportunidades y estamos muy emocionados y nosotros en Telefónica, imagínense, todavía más felices de que esto se mueva, hay que aterrizarlo y hay que poner cositas que realmente todavía nos falta por trabajar. Esto todavía recién lo estamos empezando y habrá muchas cosas que entender y mucho más que pensar en conjunto de realmente cómo aprovecharlo. Vamos a una segunda pregunta y es que como para aprovechar al máximo la transformación de la vida gracias a esta inteligencia artificial, es súper importante que estemos preparados, alineados con todo lo que está pasando con esta revolución tecnológica. Y en esta pregunta quisiera entonces que nos contaran, desde el campo de acción que cada uno está trabajando, cómo pudiéramos entonces prepararnos como personas, como individuos, no tanto como empresas, sino más como personas, cómo pudiéramos alinearnos frente a lo que esta transformación
que está ocasionando la inteligencia artificial está generando en la vida cotidiana. ¿Qué deberíamos hacer como para no solo lograr enfrentar esos retos que estábamos hablando y aprovechar las oportunidades, sino cómo nos preparamos para que realmente esto sea una tecnología con la que podamos convivir y de la que podamos sacar siempre un provecho, que todo sea, digamos, positivo, o si vemos riesgos, cómo podríamos hacer para manejarlos de la mejor forma posible? Entonces vamos a darle un poquito la vuelta, vamos a empezar esta vez con Álvaro y luego continuamos con Manuel y con Hermes. Álvaro, adelante. Mira, yo pienso que efectivamente las disrupciones tecnológicas impactan el mundo del trabajo. Yo me distancio un poco de la idea de que no va a pasar nada con nuestros empleos. Ha pasado siempre. Si tú examinas la historia de las tecnologías, encuentras siempre, son casos pues ya muy famosos que los periodistas vivimos contando todo el tiempo. Había señores en el siglo XIX que trabajaban encendiendo las antorchas ahí en la Plaza Bolívar para iluminar las ciudades, y cuando llegó la primera red eléctrica de iluminación urbana en Bogotá, pues esa gente se quedó sin trabajo. Eso no podemos. Y eso, y ahora viene, no sé si en una década, porque eso se ha venido aplazando, la emergencia de los automóviles eléctricos, ¿no? Perdón, de los automóviles que se conducen solos, que está pues hace rato en sus últimos hervores y tal, pero en algún momento llegará, no sé, en 10 años o 20, y un oficio muy popular, muy conocido y del que vive mucha gente en Latinoamérica y en Colombia, que es el de conductores, de taxis, de buses, de Uber, de lo que sea. Pues se van a quedar sin trabajo así, pero son millones. ¿Cuántas personas viven de conducir automóviles de servicio público, servicio privado, etcétera? Eso va a pasar. No podemos decir que no, eso va a pasar y va a afectar. ¿Cómo una sociedad se prepara para absorber esos impactos, ¿no? Eso es un tema, pero tú lo querías mirar primero en el ámbito individual, y eso es interesante. Voy a hablar del gremio al que pertenezco, los periodistas, ¿no? En el periodismo hay mucho nerviosismo, porque efectivamente pues hay empresarios de medios con un enfoque financiero. Yo tengo inteligencias artificiales generativas que me pueden automatizar tareas, y eso me ahorro unos periodistas. Es cierto, porque no todas las tareas que en una sala de redacción se realizan son tareas creativas, como nosotros reivindicamos, ¿no? La creatividad, la narrativa, una crónica bien hecha, como las del maestro Alberto Salcedo o las de García Márquez. Eso no lo va a hacer nunca ChatGPT, seguramente que no. Pero hay muchas tareas en las salas de redacción que son repetitivas. Creo que Hermes nos dio unas cifras en el diálogo que tuvimos con él también hace poco, tan interesante, estas cifras de cuánto de lo que hacemos se puede automatizar, y allí está pues estas herramientas que van a hacer eso. Si no nos preparamos para ser mejores que ChatGPT, y aquí yo traigo una frase que me gusta mucho de Freddy Vega, que él dice, si en tu trabajo eres creativo, tienes liderazgo, eres propositivo, tienes iniciativa, te gusta aprender todo el tiempo, no tienes nada que temer. Yo creo que ahí está eso, que cómo nos preparamos de manera individual nosotros. Pues yo creo que toda esta perspectiva de las habilidades blandas que se ha puesto de moda ahora, creo que es muy relevante. Titulamos un artículo hace poco, las habilidades blandas nos salvarán de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente es la forma como podemos nosotros convivir con estas disrupciones tecnológicas, manteniendo siempre las ventajas de la inteligencia biológica por encima, pero hay que cultivarlas, hay que formar al personal, hay que mantener esa pasión por aprender todo el tiempo, de tal manera que la máquina nunca nos alcance. Eso es un poco como lo veo. Qué bueno, y tienes toda la razón. Creo que justo lo que mencionaste, mientras tengamos iniciativas, seamos apasionados por lo que hacemos, queramos aprender cosas nuevas y siempre tengamos este tema de valores, de ética, de entender que como seres humanos aún tenemos mucho que diferenciarnos, creo que podemos ser exitosos enfrentando la inteligencia artificial. Manuel, ¿qué nos dices? Que la manera de mantenerse individualmente listo para esto, pues, desde mi punto de vista, y que lo hemos vivido desde la academia también, con el tema de transformación digital y todo el uso de las tecnologías, es yo diría 5 cositas rápidas. La primera es mantenerse informado.
ir a conferencias de aquí, estar en estos webinars pendientes de todo este compartir conocimientos, porque brotan chispas y brotan guías, métase por este lado, métase por este otro lado. Este tema, con solamente usar la misma inteligencia artificial para que le diga dónde hay conocimiento para hablar sobre la inteligencia artificial, eso de mantenerse informado sería lo que podemos hacer de primera mano, entender cómo esta tecnología está cambiando el mundo y toca de voces de otros que están practicándolo. También es la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades. Hemos hablado mucho desde tecnología el tema de, por ejemplo, los científicos de datos, que la programación se está reinventando, los programadores, pero yo diría una que es no tan, y es casi como habilidad blanda, pero a mí me parecería muy dura, que es tener pensamiento crítico, ¿sí? Yo le digo eso a mis hijos. En mi casa tengo 2 experimentos sociales, digo 2 hijos, y un niño de 11, una niña de 16, y la interacción con ellos, pero cuando hablamos de inteligencia artificial métanle criterio a esta vaina, porque lo repetitivo, lo operacional, la enciclopedia, la Encarta, qué pena la referencia tan vieja, más vieja aún, la Lexis 22 y todas esas cosas, la británica, eso está ahí. Pero el que lo sepa, saberlo usar y para qué, es una nueva habilidad que hay que desarrollar. Estar dispuesto al cambio sería la tercera, ¿sí? Estar dispuesto a cambiar. En el año 77, 74, una frase, le repito la frase, ahorita me acordé del personaje, el que hizo la teoría de los mercados abiertos, dice, esté pendiente de cuánto tiempo de vigencia le queda a lo que ahorita le está dando de comer y esté listo a saltar. Y desde hace 40 años se viene diciendo las cosas, o sea, listos al cambio, listos a cambiar, ojo con eso. Y el otro tema es ser responsable porque es que esto mismo, si yo me aficiono y cojo y todo es inteligencia artificial y entonces boto a todos los trabajos al carajo o voy a contratar, no, seamos responsables, esto hay que tomarlo con las riendas en la mano. Y lo otro es poder estar pendientes entre todos, porque eso a nivel individual, pero entre todos, cómo esto nos va a llevar a un uso ético bueno de la tecnología. Porque si cogemos muy individual, empiezan las cosas malas, ¿no? La guerra y esas cosas, y los tiranos. No, entre todos, cuidarnos de usar esto para bien. Qué bueno, mil gracias por tu intervención. No, creo que muy útiles las 5 cosas. Y clave, lo mencionaste y lo trató de mencionar Álvaro hace un ratito, y es ojo que esto como sociedad también es importante. O sea, uno como individuo se tiene que enfrentar, pero esto como sociedad también tenemos que pensarnos lo distinto. Ernest, adelante. Mira, se me salió el caleño. Mira, escuchándolos, a mí definitivamente me queda claro que una de las invitaciones, y permítame ser el más coloquial de todos, es olvídense de la tecnología, o sea, olvídense. ¿Por qué? Porque la gente, yo he visto muchos casos de amigos que están, no, es que ya aprendí a manejar ChatGPT, ve, ¿ya viste Falcon? ¿Qué es eso? Oye, ¿ya utilizaste el BAR? ¿Ya utilizaste el BIM? No, entonces se enloquece y hay una frustración pero es que apenas estoy aprendiendo a manejar esto y ya salió en IA Colombia un artículo sobre otra cosa no, vení, o sea, no te estreses con eso. La invitación es, miren, hagan de cuenta que esto va a tener 4 pasos. Un paso número 1, y se lo voy a decir en rápido, el paso número 1 para mí es la gente, el paso número 2 es la experiencia, el paso número 3 es la tecnología y el paso número 4 es saber contar el cuento. ¿Qué tiene que ver el paso 1 en la gente? Hacer un tema de upskilling, es decir, fortalecer eso que está diciendo Manuel, el tema del pensamiento crítico, y eso pasa por aprender a acceder a la información correcta, a analizarla, a separar la paja del trigo, a gestionar los datos, a sintetizar y darle paso al proceso creativo que tiene que ver con crear y saber comunicar. Eso es desarrollo del individuo, de las personas, no del conocimiento de una tecnología u otra. Es la gente el centro. Ese paso 1.1a le va a dar paso al 1b, que tiene que ver con fortalecer la vida en equilibrio, el fortalecer la salud mental, el darle paso al ser accountable, al perseguir hacer la tarea y lograr los resultados sea exactamente lo mismo. Y en ese ejercicio, una vez con ese equipo o ese individuo totalmente fortalecido en ese paso, le va a dar cabida a un segundo componente que tiene que ver con identificar la experiencia, crear experiencias memorables.
esa experiencia memorable. Hay muchos pasos, pero pues como para no alargarme, tiene que ver con una fórmula mágica, que es productividad más rentabilidad más sensualidad dividido personalización masiva. Eso le genera experiencia memorable. ¿Qué quiere decir? Tenga claro el norte, para dónde va, para qué va a utilizar la tecnología. Eso tiene un sentido, un propósito, sí y solo sí, potencia la experiencia de lo que ustedes quieran hacer, de sus colaboradores o sus clientes finales. El paso número 3, ahí sí aparece la tecnología. ¿Qué necesito para que esa vaina funcione? ¿Sí? Ahí sí, no es antes, es en ese momento, porque si lo hacen antes, esa plática se va a perder. Como esto nos van a ver en distintos sitios, ese dinero, esos costes, los van a perder. Y el paso número 4 tiene que ver con saber contar el cuento, con comunicar, con utilizar modelos transmedia que utilicen una historia con un hilo conductor a través de todas las plataformas que van desde 100% presencial hasta 100% online. Eso hace que la magia suceda. Esa es la esencia. Diviértanse con el proceso, no con la tecnología. Me encanta. Hay que quedarse con eso. Divertámonos mientras estamos aprendiendo. Además, Maravilloso, porque todo esto va a cambiar. Ahorita estamos con GPT con unos y después llegarán otros. Y lo que tenemos es que gozarnos el proceso con lo que esté y con lo que venga mañana y más adelante. Y me parece clave lo mismo que tú dices, ojo con el pensamiento crítico, que es justamente lo que nos diferencia, que nos está diciendo Manuel. Y hay una cosa que me encanta, muchachos, esto que se vuelva formulita, me parece lo máximo, porque claro, o sea, yo que soy ingeniera y que soy matemáticas, a mí me encantan las fórmulas, pero que eso se aplique a la vida de las personas y que se den cuenta que es que más que otra cosa es ponerle ingredientes que hacen que esto sea divertido y que vaya para un resultado concreto, me encanta. Entonces, mil gracias, Hermes. Muchachos, esto se está poniendo muy interesante. De verdad que sí. Vamos a otra pregunta, a ver qué más se nos ocurre contarle a la gente. Entonces, a medida que la inteligencia artificial se va convirtiendo como una parte integral de nuestras vidas, que cada vez lo irá haciendo mucho más, no es que hoy en día no lo sea, muchachos, porque creo que tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial está ahí hace rato. Los recomendadores están ahí desde hace rato, los seguimientos, digamos, de hacer una publicidad mucho más acertada y mucho más orientada, por ejemplo, a gustos y a preferencias de las personas, está ahí hace ratico. O sea, no crean que es que esto realmente es 100% nuevo, pero se va a ir integrando muchísimo más. Entonces nos surge la necesidad de considerar que tenemos que implementar ciertos límites y ciertas regulaciones que estén adecuadas al uso de esta inteligencia artificial y a los productos que se están generando derivados de la inteligencia artificial. Que pensemos en que hay que establecer ciertos marcos legales, ciertas políticas éticas, así como también es importante que abordemos el manejo de algunas habilidades socioemocionales, porque empieza a cambiar también la manera de interactuar de las personas y eso hace que como seres humanos también tengamos que identificar algunos cambios y algunas normas, algunos, digamos, lineamientos que deben mantenerse en nuestra interacción diaria, en donde es crucial garantizar el uso responsable y que sea, por supuesto, beneficioso de la inteligencia artificial. Entonces, ahí mi pregunta es si ustedes creen que debemos establecer realmente algún límite en ese uso y en esa producción de inteligencia artificial, en términos de lo que les mencionaba, legislación, política, ética, manejo de habilidades socioemocionales, o si creen que eso se va autorregulando y derivado del día a día y de la vida cotidiana de las personas, esto va a ir cambiando. Entonces, vamos a empezar esta vez por Manuel, adelante. Claro, la más difícil me tocó en primero. No, pero sí, totalmente. El punto debe ser, esto por generación espontánea se puede ir para cualquier lado. Lo decía Alvarito, o sea, una cosa es hablar de esto en un foro en Alemania y otra es hacerlo aquí en Bogotá y otra hacerlo en Bolivia, por no decir cosas raras o en otro planeta. Pero sí, digamos que el tema es, yo pondría como puntos, puntos de vista desde hacerle ojo a una cosa que se llama consideración sobre la transparencia. Es porque, ¿quién te garantiza que quien programó el ChatGPT sea un buen tipo? Y que sean buenas personas los que programaron el Midjourney o el que programaron todas estas plataformas. Entonces, una transparencia sobre esos algoritmos, sobre ese software. O sea, que cómo funciona, qué decisiones, qué hacer, cómo no hacer. Transparencia sobre ese producto, sobre hay que tener en cuenta que esto lo crearon otras personas y nosotros diciendo, así como estamos tan googlealizados, esto es palabra de... No, o sea, esto lo hizo un humano. Y ese tipo, ¿con qué intención lo hizo? O sea, transparente en eso. El tema de responsabilidad, porque esto tiene, o sea, tú estás tomando decisiones con algo que te dice el ChatGPT y después echaste a 20.000, tomaste decisiones financieras y perdiste miles de millones y lo dijo el ChatGPT.
No. Esto tiene que tener alguien decir, oiga, esto tiene unas consecuencias y quién va a tomar responsabilidad sobre esas cosas que se tomaron, esas acciones que generaron algo que apareció en una pantalla de una inteligencia artificial. Ahora con la simulación de video, de audio y que podemos reemplazar a Barack Obama, ¿cómo sabemos que ese no es Barack Obama el que dijo tal cosa o que ese no es Putin el que está diciendo tal cosa? Entonces, responsabilidad. Si yo creé ese software, sí, eso fue algo, obra humana, pero no es que ChatGPT ya, y por eso se acabó el mundo. Y el tema de ética, porque esto debe, por encima de todo, y ni siquiera en la conferencia de Dartmouth se dijeron los planteamientos, se abrieron en el 56 cosas a futuro chévere, pero les tocó otra reunión, no recuerdo cuándo fue, como en el 2017, cuando te contaba que reinventé el tema de la agencia. En la época hubo otra reunión grande de inteligencia artificial donde declararon un tema de control ético el asunto, porque esto por encima tiene que ser el respeto sobre los derechos humanos, sobre que esto no puede afectar la vida humana, ¿sí? Y el cuarto tema, el de los valores, este tema de las habilidades socioemocionales, es que esto está generando, o sea, te está hablando tan normal, te sientes tú chateando y uno siente que está con otra persona y cómo le está contestando y si el otro está deprimido y si el otro está o sea, tú estás trabajando estás interactuando y estás chateando y una persona a veces nos podríamos acostumbrar a que lo que diga él es sí, el consejero matrimonial, el consejero, ojo con eso porque estamos manejando emociones y tratando de simularlas con un software. Entonces serían esos 3 puntos, el tema de transparencia, responsabilidad ética y el de que estamos manejando emociones con seres humanos. Muy bien. Muy bien, es muy interesante. Yo te escucho hablar y lo que me parece increíble es que hablamos de cosas que vienen pasando en general con todas las tendencias tecnológicas. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de fake news, también Sí. tenemos que ser responsables, que se nos olvida que nosotros, no porque esté la tecnología en la mitad, nosotros como seres humanos no tenemos ninguna responsabilidad. Claro que la tenemos. Tenemos que ser éticos, tenemos que, por ejemplo, pensar también en temas de videojuegos, toda la cantidad de problemáticas que trae a quienes se meten en este mundo gamer y ese se vuelve su vida, ¿no? Que puede ser básicamente también lo que pasa, por ejemplo, con el metaverso, que se empiezan a viciar muchas cosas y no crean que es que a mí me encantan todos estos temas, pero todo hay que hablarlo y hay que saber que existen esos riesgos y cómo realmente, exacto, establecer como algún límite, pero no, fíjense que no es porque apareció la inteligencia artificial. Es que en general con la tecnología tenemos que actuar de una manera ética, de una manera responsable, sabiendo que los seres humanos tienen que seguir siendo los protagonistas de todos estos procesos y no al revés, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, que aun cuando estemos hablando de cosas tan evolucionadas y seguirán evolucionando, siempre los principios básicos ahí permanecen, ¿no? Hermes, ¿qué nos dices? Yo sigo con lo coloquial. Miren, cuando me preguntan esto, yo les digo, la tecnología, bueno, en este caso, la inteligencia artificial es como un cuchillo. El cuchillo en sí mismo es tecnología, pero en sí mismo el cuchillo no es ni bueno ni malo. Es la mano que blande el cuchillo el que lo hace para un fin o para el otro. Es así de sencillo. ¿Qué es realmente lo que yo creo que debería pasar? En este caso, que prime el sentido común, que prime el componente ético. Entonces uno diría, ¿cuál es la ética correcta? ¿Corremos la línea como decían por ahí o no? Pues no. O sea, hay que tener claridad respecto a un uso responsable de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Manuel estaba explicando el tema de... se me fue. Este tema de si tenemos o no que hacerle caso a lo que dice ChatGPT. Pues la respuesta es no. O sea, ChatGPT es un modelo de lenguaje. ChatGPT en sí mismo no es inteligente. O sea, no lo es. Entonces no podemos ser tan irresponsables de tomar una decisión basada en lo que dice ChatGPT, porque hasta ChatGPT hay resultados que no son correctos. Si tú te vas a Bing, hay resultados que no son correctos. Entonces, en ese sentido, tiene que primar el sentido común. Hay muchas tecnologías que se están utilizando para cosas positivas. Por ejemplo, la clonación de voz se puede utilizar en procesos de formación para temas de generar micropíldoras de información, microlearning. Se puede utilizar para el bien, pero también se puede utilizar para el mal. Hay noticias donde utilizan la clonación, donde han planteado que utilizan la clonación de voz, por ejemplo, para simular un tema de tenemos secuestrada a su hija. Claro, obviamente uno en el estrés, pues seguramente pues va a ceder a la pretensión. Tanto así que les conté una anécdota que también la conté en Bogotá. A mí me tocó que decirle a mi esposa, vea, si usted llega a escuchar un audio mío por WhatsApp o lo que sea, diciéndole, vea, es que yo, amor, estoy con otra mujer, esa no soy yo, es que me clonaron la voz. Es así de sencillo. Tienes que tener sentido común y contarle a la gente a tu alrededor para qué se están utilizando las cosas
y no asustarse, sino apropiar y entender que esto no es opcional. Eso es una realidad que tenemos que vivir y utilizar a nuestro favor con buen sentido y buen criterio. Voy a grabar eso de Hermes para mi señora. Me lo voy a copiar, me lo voy a copiar. Fíjense que nuevamente, muchachos, sentido común. Es decir, esto no reemplaza. Y ya alguno de ustedes, no sé si era Hermes o tal vez Manuel, decía, mucho cuidado porque todo esto son datos. Y son datos que bien, es cierto que son muchos, pero también pueden estar sesgados y pueden estar parcializados. Entonces, las decisiones uno no se las puede confiar 100% a una herramienta. Las decisiones las toma uno con su mejor saber y entender y derivado de la experiencia que son muchísimas vivencias que probablemente señor ChatGPT u otros no tienen todavía para ayudarnos a tomar esas decisiones. Álvaro, qué nos compartes tú? Bueno, yo pienso que ya prácticamente en el mundo no se discute si debe regularse la inteligencia artificial o no, sino cómo regularla, ¿no? Es una discusión importante porque pues nosotros sobre el tema de la tecnología pues siempre hemos defendido que las tecnologías son herramientas y que el problema está en el uso. Es un poco la discusión ahora, siguiendo la analogía que propone Hermes del cuchillo, pues no están prohibidos los cuchillos en casi ninguna parte y están prohibidos los usos. O sea, no se puede usar para un cuchillo, se puede usar en Colombia para untarle mantequilla a las tostadas y no se puede usar para asesinar a alguien, ¿no? Para enterrárselo ahí en el estómago. Y hasta ahí nos hemos movido los que amamos la tecnología, pero fíjense que en realidad la discusión nos ha sobrepasado. Las armas basadas en inteligencia artificial más avanzadas van a ser prohibidas. Ya Naciones Unidas tiene eso, el mismo Antonio Gutiérrez lidera esa conversación, porque ya no es fácil decir, hombre, es que el problema está en el uso, también el problema está en la innovación, en cómo se diseñan, en cómo se estructura la industria tecnológica mundial. Los robots con capacidad de tomar decisiones sobre la vida de seres humanos van a ser regulados. Hay una campaña la campaña Stop Killer Robots que es muy importante y muy relevante. Y aquí recojo un aporte buenísimo que ha hecho Manuel aquí sobre la ética, ¿no? Y los sesgos. Fíjate que Manuel decía, ¿quién desarrolla esos algoritmos? Bueno, los desarrolla pues hombres anglosajones, blancos, ¿no? Hombres blancos anglosajones de la clase media alta norteamericana. Y malos o buenos seres humanos tienen una cultura y heredan en esos algoritmos esos sesgos de género. Ya eso se ha sido demostrado muchas veces, pues estas plataformas, incluso plataformas que trabajan en el campo de selección de personal y de talento, vienen con sesgos, que trabajan en el sistema bancario, financiero, otorgando créditos, también traen sesgos. Entonces, digamos que ya no es solamente un problema del uso social que se haga, sino también que el desarrollo, la innovación tecnológica ya trae problemas y hay que regular eso. Que no nos pase como ocurrió con las redes sociales, que nos pasamos como unos 8 años o 7 discutiendo si había que regularlas o no. Nunca se regularon porque la discusión nunca llegó. Quienes pensábamos que había que regularlas nunca logramos convencer al resto. Y el mismo Sam Altman se los dijo a los congresistas norteamericanos: ustedes no regularon las redes sociales y mire todo lo que pasó con eso. Se decía, hay que controlarlas, hay que poner, y no, es que ese es el nuevo ágora, que todo el mundo, y mire lo que pasó, que torció elecciones, generó genocidio. Es decir, entonces, si no regulamos estas tecnologías, pues los problemas en el futuro serán peores. Y quiero cerrar con una referencia que Colombia ha dado un paso importante, y eso ocurrió. Nuevamente, esto no tiene que ver con colores políticos. En el gobierno anterior se estableció una misión de inteligencia artificial que hizo un trabajo magnífico, que tenemos la ilusión de que el gobierno actual lo recupere y le dé continuidad, porque esta misión desarrolló pues unos lineamientos, unas sugerencias de UNESCO, y tenemos en Colombia un cuerpo un marco ético para el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, al menos en el sector público. Y ese marco ético tiene 9 puntos maravillosos: de que no debe afectar niños, niñas y adolescentes, de que no debe afectar minorías, no debe tener sesgos de género, ni raciales, ni religiosos. Bueno, es decir, hay un marco ético que puede servir como base para que tanto el sector privado como el sector público lo continúen desarrollando, de tal manera que con regulación o no,
tengamos unas líneas que orienten la adopción de estas tecnologías en nuestro país. Por último, les cuento que nosotros tuvimos una conversación hace unos meses con un grupo de congresistas en Colombia que se han interesado en ese tema, de todas las vertientes. Ahí estaba desde Alirio Uribe hasta David Luna, ¿cierto? Pro gobierno y oposición. Todos ellos tratando de reflexionar qué regulación debe hacerse sobre la inteligencia artificial y sobre las tecnologías emergentes en un país como Colombia, ¿cierto? Si copiamos el modelo europeo, pero digamos que ya hay una preocupación, hay una cierta sensibilidad, por lo menos en el sector político y en el sector parlamentario, de que a esto hay que meterle el diente y de que no podemos dejar pasar el tiempo sin tomar alguna posición como país frente a ese problema. Una bueno. cosita cortita y una cosita, Mónica, sí. Lo que mencionaba Alvarito, y en el gobierno, y se creó un comité ahí de asesores de altísimo nivel con temas de inteligencia y tecnología. Ahí hay un compañero de la universidad, de la promoción mía, y él me cuenta, él está metido en temas de inteligencia artificial hace 20 años y está en la cresta de la ola y está, por ejemplo, ahí sentado en ese foro y dice, aquí estoy para traer lo que, el primer mundo estamos listos para traerlo aquí a Colombia, lo que dice Alvarito, ojalá esto tuviera una continuidad porque hay gente de un nivel espectacular, muy alto. Bueno. Qué bueno, yo creo que incluso nosotros debemos proponer que haya continuidad, es decir, creo que lo que el sector privado, lo que las organizaciones académicas pueden decir y aportar en esta discusión es que indudablemente, qué bueno que ya tengamos un punto de partida, que eso ya definitivamente habla muy bien de que nos preocupa esta temática y hacer algo realmente concreto. Y cómo le podemos dar continuidad. Es decir, no debemos dejar morirle el esfuerzo que se ha hecho y menos cuando viene de gente que realmente está muy preparada y que también está preocupada, al igual que nosotros, de hacer esto lo mejor posible. Al contrario, a seguir haciendo eco y seguir logrando que entre todos construyamos eso. Eso es una invitación también a todos los que nos están acompañando, que nos están viendo el día de hoy. Y es que entre todos tenemos que lograr que esto, más que una regulación y no verlo en términos negativos, sean como eso que mencionaba Álvaro ahora, y son esos lineamientos generales que nos deben permitir interactuar de la mejor forma posible, de forma positiva, es decir, no se trata de coercionar ni de limitar, pero indudablemente tampoco lo podemos dejar, como tú lo dijiste, Manuel, en algún momento a lo que pase, porque indudablemente las consecuencias puede que ni siquiera las podamos prever. Entonces, de alguna manera hay que ir llevando este proceso de la mano. Seguramente no es un proceso que quede escrito en piedra, que ahorita estos 9 puntos que mencionaba Álvaro, seguramente, y en la medida en que la tecnología sigue moviéndose tan rápido, pues van a estar evolucionando y vamos a tener que irlos actualizando, pero bueno, esa justamente es nuestra labor y es aportar ese granito de arena en que esto se logre lo mejor posible y que quienes, claro, ahorita estamos, tal cual ustedes lo mencionaban, la cresta de la ola, los que han tenido el privilegio de interactuar con esto, quienes están empezando como a tener estas inquietudes, pero nuestra misión es llevarlo a los que todavía no tienen ni siquiera conectividad, porque ellos también tienen que aprovechar eso, que cuando logremos llevarlo allá, también lo llevemos con unos lineamientos claros de aprovechamiento para que todo este proceso se dé lo mejor posible en beneficio del país. Entonces me encanta que esto haya salido, creo que vale la pena incluso compartir este estudio que estás mencionando, estos 9 puntos, podemos dejar un linkcito con esos 9 puntos para que quienes nos están viendo también nos den retroalimentación sobre cómo lo podemos enriquecer o cuál es su opinión a este respecto. Y creo que lo más importante resaltar es, claro que tenemos que ponernos unos lineamientos, esto no puede crecer a la loca porque igual como cualquier interacción como seres humanos, si ahora le metemos un ingrediente adicional, pues se nos puede salir fácilmente de las manos. Entonces, seguimos con nuestro conversatorio y es otra pregunta que queríamos hacerles en términos de que la inmersión en la inteligencia artificial en diferentes sectores de la sociedad, claro que nos plantea unos desafíos y unas oportunidades que son únicas para cada país, que eso ya lo mencionaba Álvaro en su momento cuando dijo, ojo, que es que no es lo mismo esto en Europa que lo que puede ser en África o lo que puede ser en Latinoamérica e incluso en diferentes países de Latinoamérica. En el caso puntual de nuestro país, de Colombia, a mí me gustaría que nos contaran ¿qué tan preparado creen ustedes que está nuestro país frente a la inmersión en estos temas de inteligencia artificial en diferentes sectores de la sociedad? De pronto ustedes ven que hay unos que probablemente estén más listos, otros donde toca trabajar un poquito más, pero creo que me gustaría ver el concepto general y dónde ven ustedes que hay que trabajar un poquito más o qué sectores pudieran ser como los que lideren esta inmersión y nos ayuden como a establecer también esos lineamientos que estábamos hablando ahora. Entonces vamos a empezar esta vez por Hermes, adelante. Yo creo que esa pregunta daría para todo el conversatorio, o sea, sinceramente, porque en cada sector habría como un apunte para dar. O sea, yo he tenido, por ejemplo, oportunidad de hablar con gente de universidades y hay muchísimo para hacer
por ejemplo, en el reto que tienen los docentes, hablo específicamente con ellos, de ¿utilizamos o no utilizamos ChatGPT? No, sí, lo tienes que utilizar. No, es que hay que prohibirlo. No, no lo puedes prohibir. ¿Por qué? Porque es que si vas a formar gente sin estas posibilidades, al margen de si se llama ChatGPT o se llama VAR o lo que sea, sin la posibilidad de interactuar con estas herramientas, el día de mañana su empleabilidad se va a afectar. Su posibilidad de desarrollar actividades de desarrollo empresarial, de emprendimiento, se va a afectar. O sea, no puedes afectar esa realidad. Entonces, allí hay mucho terreno por hacer. Primero, para quitar el miedo a los docentes, a utilizar estas nuevas herramientas, nuevas tecnologías e incorporarlas a cambiar el modelo educativo. Pero entonces cuando tú ya empiezas a ver eso, pero es que en los colegios también hay que afectar, hay que desarrollar, hay que potenciar el pensamiento crítico, hay que potenciar el desarrollo y fomentar el tema de la lectura. En Colombia se lee muy poquito. Los que le sacan de verdad jugo al tema de la inteligencia artificial son los que leen, son los que tienen un pensamiento crítico, no el que sabe tirar código. Yo, por ejemplo, llevo 27 años trabajando en desarrollo de tecnología aplicada a talento humano y no sé tirar una bendita línea de código. Pero yo me doy palo, como se dice vulgarmente, con el arquitecto de software que me pongan, porque yo le digo, mire, yo necesito que el software me haga esto, porque esa es la experiencia que yo quiero dar a mi usuario final. Entonces, en ese ejercicio, allí hay mucho por trabajar, yo creo, en materia de desarrollar ese pensamiento crítico, de fomentar las matemáticas. Yo no creo, como en sinceramente, yo soy un detractor, si me permites esa expresión, hombre, matizándolo, de que vamos a mejorar porque vamos a tener 10.000 programadores o 20.000 programadores. No, vení, todos vamos a ser programadores, no. Pero sí vamos a desarrollar y a potenciar mucho el desarrollo de nuestro modelo educativo, de nuestra sociedad, si tenemos gente con más capacidad, con más criterio. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a mejorar el tema de utilización de nuevas herramientas tecnológicas, también vamos a mejorar en temas de tolerancia, vamos a mejorar en temas de disminución, por supuesto, de la violencia, vamos a mejorar porque vamos a fomentar la innovación y eso va a ser un polo de atracción desde la arista que ustedes quieran. Es que bueno, no quiero hablar de gobierno, pero desde aquí se quiere fomentar el tema del campo, no sé qué. Si tenemos gente más creativa, más curiosa, más investigadores, se va a potenciar también y vamos a poder aprovechar también el tema de la lógica de no romper procesos, no romper lo que se venía impulsando con el tema de la cultura naranja. Entonces yo creo que esa pregunta, sinceramente, Mónica, como diría Manuel, esta fue la más difícil porque resumirlo en 3 minutos es muy complejo. O sea, yo francamente creo que la magia está en entender que estamos viviendo una revolución que no es alternativa, es lo que nos tocó vivir en esta época y tenemos que ser capaces de unirnos desde lo técnico, desde esa visión, desde esos expertos técnicos y no con elementos de sesgos políticos para fomentar el desarrollo que realmente necesita este país. Qué bueno, muchas gracias. Yo sé, la pregunta es difícil. Además, no la vamos a cerrar. Seguramente tendremos que hacer de pronto otro conversatorio hablando de eso un poco más en detalle porque sí, tienes razón, no es fácil. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Pues les quiero compartir los hallazgos del trabajo que hemos hecho de monitoreo, de mapeo de la inteligencia artificial en el país a través del proyecto de Inteligencia Artificial Colombia. Cuando comenzamos, yo era de los que dudaba y tendremos material periodístico pues para todo un año estar contando historias sobre inteligencia artificial hecha en Colombia. Pero por supuesto, lo que hemos descubierto es que esto nos desborda lo que está pasando, no podemos contar todo lo que está ocurriendo. Tenemos un mapa de la inteligencia artificial que estamos construyendo, un mapa con geoposicionamiento, donde tú puedes ver en las ciudades principales donde hay organizaciones que están usando. Y lo que hemos encontrado es muy amplio, más amplio de lo que yo llegué a imaginar. Nosotros tenemos colombianos desarrollando proyectos basados en inteligencia artificial en el campo del arte, y eso incluye cineastas, músicos, artistas plásticos. En el campo de la protección de los recursos naturales, aquí tenemos Internet de las Cosas en parques nacionales naturales, haciendo todo esto de bioacústica para escuchar el bosque y generar alertas tempranas por inteligencia artificial con algoritmos entrenados aquí para identificar amenazas o riesgos sobre los parques, invasiones, presencia de cazadores, enfermedades o epidemias en los animales, etcétera. Ese tipo de cosas estamos haciendo acá. Tenemos universidades usando inteligencia artificial para hacer estudios
sociales y económicos. Por ejemplo, en la Universidad del Tolima, un investigador usó inteligencia artificial para identificar la expansión de los cultivos ilícitos en el posconflicto y determinar si tuvo algún impacto o no el punto 3 del acuerdo de paz con las FARC. Es interesantísimo eso, ¿no? Ya digamos, nuestros científicos sociales lo están usando, para no hablar, por supuesto, de los científicos de las áreas de las ciencias duras que llaman, ¿no? Tenemos proyectos de inteligencia artificial en la salud, muchísimo, eso está llegando, creo que es de los más dinámicos, muchísimo, muchísimo. Aquí ya hay hospitales en Colombia utilizando no solo robótica, sino también, digamos, automatización, tecnologías conversacionales para facilitar. Aquí hay un bot inteligente que ya atiende 600.000 pacientes al año en Colombia, ¿no? Eso es una cifra muy grande para un país donde recién los bots empiezan a tomarse en serio. Entonces, digamos que la adopción que el país está haciendo de inteligencia artificial en distintos niveles es muy alta, pero lo que más me llama la atención y quiero destacar es el interés por desarrollos propios. Fíjate que yo me imaginé cuando comenzamos esta aventura que íbamos a tener, pues obviamente no, claro, Microsoft vendiendo Azure y Amazon Web Services vendiendo su plataforma y todo el mundo con... No, eso es lo menos. Estas grandes Big Tech, creo que tienen la porción más pequeña de la torta. Eso tú lo sabes bien, Manu, que estás ahí en el negocio. Realmente lo que estamos haciendo, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación tiene una unidad de ciencia de datos y los científicos de datos, que son colombianos, pues decidieron entrenar sus propios algoritmos tomados de estos repositorios de libres que hay, y entonces se entrenan algoritmos para cumplir tareas importantísimas en el estudio de la realidad nacional. DNP tiene varios proyectos, uno por ejemplo es el de identificar caminos vecinales, porque identificar los caminos vecinales, estas vías terciarias que ahora son una prioridad del gobierno actual, pues eso implica un equipo que se va 2 meses para zonas a zonas muy duras en la cordillera, para hacer toda la topografía, y entonces encontrar dónde están las rutas vecinales, los caminos que hay, las vías terciarias sobre las cuales hay que invertir. Entonces ahora con fotografía geoespacial y algoritmos entrenados por ellos, pueden identificar rápidamente en cuestión de horas toda una región y orientar hacia allá una inversión de infraestructura. O el IGAC, por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con unos expertos ahí también de la Universidad Nacional, entrenaron un algoritmo para hacer el monitoreo de la expansión urbana en Chía, en Cundinamarca. Y entonces uno les pregunta, pero ¿por qué no compran, digamos, no se suscriben a los servicios por demanda que ofrecen? Y dicen, no, pero ¿para qué si acá tenemos el talento? Tenemos la gente, tenemos los recursos, podemos hacer cosas a nuestra medida. Y eso me parece muy interesante, la explosión de talento que esto ha generado es muy grande, ¿no? Genial. Yo, antes de pasarte la palabra, Manuel, quiero resaltar una cosa para quienes nos están viendo. Muchachos, lo que nos está contando Lore es espectacular, porque en realidad quiere decir que en el país estamos haciendo cosas muy buenas, que para todos los jóvenes que están pensando qué voy a hacer con mi vida más adelante, miren la cantidad de cosas interesantes que se pueden hacer, y nos lo dijo que ya seguramente nos lo reforzará Manuel. No son las grandes corporaciones las que están haciendo esto, son emprendimientos pequeños de quienes tienen como esa inquietud de cambiar el mundo, identificando soluciones a problemitas que los puede estar, o problemotas, que los pueden estar rodeando. Entonces, muchachos, este simplemente es un llamado pequeñito antes de pasarle la palabra a Manuel. Claro que hay cosas que hacer y en este país estamos generando muchas soluciones utilizando temas tecnológicos y en particular, pues, inteligencia artificial. Qué bueno, me encanta que esto esté pasando así. Manuel, te cedo la palabra. No, aquí deleitado, pero encantado. Ya tengo programado que cuando tengamos esto ya montado en las memorias y todos los que estén participando y sus preguntas en estos momentos esto se va a hacer un libro hermosísimo, como los que hace la Fundación Telefónica Movistar cuando saca esas memorias. Esto va a salir una cosa loca. Desde mi punto de vista, Colombia, que si estamos preparados, qué oportunidades hay, cómo estaríamos. Mire, Colombia, yo creo que tenemos dos extremos interesantes. Lo primero es que grandes oportunidades yo lo veo en la gente joven.
la gente joven y gente joven capacitada, gente joven conocedora de la tecnología, pues uno mismo dice, pues el niño de 3 años que es el que desbloquea un celular, pues estos niños, mis hijos de 11 y 16 años, usando un chat GPT, pero toca coordinarlos para que pero, ¿y cómo? Entonces yo también les digo, y el profesor ya sabe la otra inteligencia artificial para descubrir si esto es creado por inteligencia artificial. Ay, papi, cuéntame, cuéntame. No, todavía no le cuento hasta que... Pero el tema es, sí, el gran potencial, los jóvenes. Los jóvenes, somos, tú sabías, Mónica, y toda aquí la audiencia, en el último sondeo de hace 2 semanas, Colombia está entre el top 7, creo que es el séptimo, octavo país que más uso hace del ChatGPT. Tiene más del 2.2% de uso de la plataforma, superando a México, casi igualando a Brasil del consumo del procesador de ese, como ChatGPT es prestado, acuérdense, de ese servidor, de esos computadores. Colombia es el segundo país después de Brasil que más usamos en Latinoamérica ese recurso. Entonces, lo hemos apropiado de una manera salvaje. Lo otro es la disposición a nivel, lo que se comentaba Álvaro, desde el gobierno anterior, ahí ya dejó la camita lista para que empezara a desarrollarse con seriedad todo el tema de inteligencia artificial a nivel pues, tema gubernamental y ese compromiso gubernamental ya estaba escrito, entonces hay que darle desarrollo a ese asunto. Sí faltaría entonces esos grandes retos es trabajar más en eso, lo que decía Hermes, la formación al educador y al educando en temas de inteligencia artificial. ¿Sí? Materias, o sea, así como decimos que nos hacen falta en bachillerato un curso de ventas, un curso de hablar en público, pues hay que meter un cursito o materias de inteligencia artificial. Pues, ¿para qué todas esas vainas vayan? Ahí Hermes estaba levantando la mano. Dale, ¿O no, Hermes. Hermes? Hermes, dale. Es que de hecho, disculpa que te interrumpa, pero es que me Le hiciste salen acordar de una avisos. cosa. Hay un tweet por ahí que yo vi que me encantó, que le decía a la gente, vea, no se preocupen, en el caso dirigido al caso de los programadores, la inteligencia artificial no nos va a quitar los puestos de trabajo por un pequeño detalle técnico. El cliente va a tener que describir con precisión lo que quiere. Y entonces para eso se necesita y la gente no sabe lo que quiere. Estamos a salvo, sí. Entonces, tranquilos, o sea, hay que aprovechar todos estos elementos para, de verdad, para quitarle ese miedo a la gente y motivarlos a utilizar esto para crecer. Sí, exactamente. Y la gente, y fresco que el cliente nunca sabe lo que quiere. Toca ayudarle a aterrizarlo un poquito, a conceptualizarlo. Estaría el de la educación, estaría la falta de inversión orientada, ¿sabes? Algo que no tenemos, y es la queja de siempre, investigación y desarrollo. Colombia no se invierte en investigación y desarrollo. Y esto es una herramienta para investigación y para desarrollo, entonces va como consecuente que deberíamos. Y la otra, aunque Alvarito pues dejó ya unos ejemplos bien bacanos, pero es el tema de que yo creo que todavía nos falta profesionalizar o tener algo más significativo en cuanto a la política, el manejo y la generación de datos, por el tema de los sesgos. No, eso está, no hay datos. En Colombia hay muy pocas fuentes. Tú dijiste, cogieron fuentes de datos de afuera. Nuestros científicos colombianos les tocó con datos de afuera para hacer cosas de acá. Sí, ¿y a dónde están los datos colombianos? Porque sí, nos contaste los vuelos, los drones, pero hay que popularizar eso. O sea, hay que generar más datos colombianos. No sé si hay que lanzar más satélites o habrá que más cosas de esas, pero más datos para que las conclusiones de un ChatGPT, de un Midjourney sean, porque cuando uno les pide, pinte un latino a un Midjourney, dibuje a unos estudiantes colombianos, le pinta a una gente que nada que ver y uno le toca aterrizarlo. Entonces, vería eso por esas 3 oportunidades: educación, inversión en investigación y desarrollo y en datos. Qué bueno. Qué bueno. Me encanta que esto esté saliendo porque además justamente lo que queríamos era eso, dar una guía y empezar a abrir esta discusión. Esto nos daría para horas de conversación, pero además qué bueno nuevamente que de forma general sale el tema del pensamiento crítico. No tengan miedo que esto no nos va a reemplazar. Siempre vamos a tener la forma de diferenciarnos y de tener un rol protagonista si además lo pensamos de esa manera, ¿no? O sea, nosotros mismos, seres humanos, estamos construyendo la inteligencia artificial. Pues bueno, tenemos entonces que
que hacerla de la manera en que queremos que funcione, ¿no? Ese creo que es parte de la discusión y qué bueno que nosotros en Colombia estemos participando de manera tan activa de esto. Ojalá esto pueda crecer muchísimo más. A ti, Alvarito, cuando nos puedas dar datos de esto adicionales para contarle a la gente y para socializarlos, porque queremos que mucha gente se anime a que lo haga y a que aproveche todas estas nuevas oportunidades que están saliendo a raíz de la inteligencia artificial, más allá que atemorizarse porque vayamos a perder el trabajo, al contrario, entusiasmemos porque va a traer muchísimas cosas adicionales nuevas que no conocíamos. Entonces, Una cosita, Moniquita, me recordaste 20 segundos. A mí en el 2017 IBM se acerca y me dice, después de una conferencia, creo que fue en EXMA, y entonces me dice, oiga, usted que habla como un papá, venga, lo necesitamos para que ser embajador de inteligencia artificial para todas estas cosas, porque no hacemos buen marketing, no sabemos comunicarnos. La gente todavía cree que IBM son computadores, y hace 20 años IBM no vende un solo computador. Y entonces... Y empecé a hablar de inteligencia artificial, Lo único grande que logramos fue en el 2018-19, que logré juntar a Roche Colombia con IBM, con la Fundación Santa Fe, para aprovechar Watson Oncology para ver cosas, a ver qué se hacía. Hicieron un acuerdo a nivel local y después lo extendieron a regional. Pero lo divulgamos, esa noticia la divulgué yo mucho en Semana cuando trabajaba entonces allá. Alvarito. Claro. Pues, pero juntar esas manos fue durísimo. Y ahorita lo que decías, o sea, ya esas grandes corporaciones tienen un pequeño porcentaje, ahorita esto pulula por todos lados, oportunidades hay por todos lados. Exactamente, de eso es justamente lo que queremos contar. Y entonces, muchachos, ya como para irnos acercando al final, porque aquí nos quedaríamos horas hablando de esto aquí felices, otra temática, la interacción entre la vida humana, la vida artificial, ha generado un impacto muy significativo en la sociedad y lo hemos visto mucho más en los últimos años, pero pues en general siempre ha sido así. Y a medida que la inteligencia artificial se integra cada vez más en nuestras vidas, entonces nos surgen necesidades de entender sobre todo cómo podemos asegurar un equilibrio que sea positivo y beneficioso entre esa vida humana y esa vida artificial. Entonces, ustedes que han trabajado ya mucho en esto y que tienen mucho conocimiento en estos temas, ¿ustedes creen que es viable y factible el equilibrio entre una vida humana y una vida artificial y cómo podríamos aportarle a ese concepto? Entonces, vamos a empezar por Álvaro. Adelante. Bueno, es un tema muy bonito y les tengo una historia también muy bonita. Tal vez aquí todos recordamos el hombre nuclear. ¿Recuerdan Steve Austin, el hombre de los $6 millones que estábamos? No sé si todos los que nos van a estar... Bueno, la audiencia no, pero Manuel, yo no sé, Hermes sí, yo no sé si Mónica, pero a nosotros nos tocó cuando niños eso. Para la audiencia joven, pues era un personaje de una serie de televisión de un hombre que tenía un militar norteamericano que en un accidente aéreo casi muere y le reconstruyeron parte de su cuerpo con biónica, ¿sí? Con una mano robótica, un ojo con capacidades así tremendas. Eso en los años 70 que vimos eso, pues eso era ciencia ficción, ¿no? Bueno, un niño en Cali, ojo, esta historia es bonita y aprovechando que estamos aquí dos caleños en la conversación. Un niño en Cali veía ese programa. Y un rolo que no es morrongo. Un niño en Cali veía eso en los años 70 y dijo, yo quiero hacer esas máquinas, yo quiero crear esos brazos robóticos algún día. Bueno, él creció, estudió ingeniería, hizo pues todos sus posgrados y hoy es un colombiano líder mundial en biónica. Se llama Álvaro Ríos, tiene una compañía que se da garra tú a tú con los grandes de la ortopedia mundial, con los suecos, con los alemanes. Es la única empresa latinoamericana que compite en esos mercados mundiales y él desarrolla biónica con inteligencia artificial. Él desarrolla estas manos que hoy ya no son de ciencia ficción, estas manos estas manos robóticas que se le implantan a personas que que han perdido una extremidad o algo. Y él ha sido contratado hace unos meses para desarrollar las prótesis inteligentes para los soldados que perdieron sus extremidades en la guerra en Ucrania. Fíjate eso, es un colombiano el que está haciendo eso. Es una historia maravillosa. Y conversando con él, además tenemos la historia con él allí en el portal,
Hombre, él tiene una visión sobre esto. Realmente estamos conviviendo hace mucho entre máquina y organismo biológico. Estamos conviviendo hace mucho. Cuando tenemos unas gafas, cuando usamos el celular, eso es una extensión. Entonces, digamos que hay una línea de continuidad entre cosas que hace mucho rato vienen haciéndose, pero ahora, claro, con este salto de la inteligencia artificial ha permitido pues crear unas interfaces biónicas, máquina muy avanzadas. Saben que ya hay gente trabajando pues en conectar el cerebro, en visión, en recuperar ojos con ojos artificiales. Es decir, es una tendencia que ya va muy adelantada, más de lo que imaginamos, más de lo que podemos creer. Cuando uno habla con Álvaro Ríos o con estos personajes, uno se siente como en una película pues de ciencia, como en Matrix, una cosa así, ¿no? Una cosa de ciencia ficción, pero realmente eso está pasando, está ocurriendo. Y en unos años vamos a ver mucho más de eso que en los años 70 parecía pues como un filme ahí Hollywood fantasioso. Es una realidad. Vamos a convivir con interfaces máquina-biología muy fuertes y tenemos que irnos preparando para aceptar eso también culturalmente, ¿no? Qué bueno esto, qué maravilla. Fíjense que creo que siempre va a haber forma de generar equilibrio siempre y cuando además lo pensemos de esa manera, ¿no? Bueno, Manuel, sigue tú, continúa tú. Viste que lo dejaron uno en la mejor jugada. Bueno, ese equilibrio entre vida humana y artificial a partir de Steve Austin, el hombre de los 6 millones de dólares, y pasando por los cyborgs y todas estas cosas que vemos en la ciencia ficción y que ya en la vida real funcionan. Y hablando desde el punto de vista de recogiendo lo que hemos conversado hoy, yo diría que para garantizar ese equilibrio positivo, para que no veamos como un bicho raro al hombre de los 6 millones de dólares, para que los veamos como más normal en nuestra vida diaria, yo diría que habría que pensar en cuatro cosas, se nos ocurren cuatro conclusiones de la charla de nuestros puntos de vista. Sí hay que poner unas directrices éticas a este desarrollo y al uso de la inteligencia artificial. Sí, para que pueda haber un equilibrio, hay que poner unas directrices, unas normas técnicas, unos compromisos, así como en esas grandes congresos, Dartmouth y los siguientes, donde decían vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pues hay que establecerlo y hay que difundirlo para poder, así como las constituciones y como las leyes, pues para poder trabajar sobre un mismo marco teórico o legal. Hacer que esos sistemas de inteligencia artificial sean transparentes y sean responsables. Acuérdense lo que hablábamos, o sea, lo están haciendo unos gringos por allá, bojiazules. Entonces, ¿quién lo creó? ¿Cómo lo creó? Y si lo dijo el ChatGPT, no fue que lo dijo el ChatGPT, no seamos irresponsables, lo dijo el equipo, quien programó esto fue tal y tal y tal. O sea, tenemos que estar conscientes de que esos sistemas de inteligencia artificial expliquen sus decisiones. ¿Cómo fue que usted llegó a esa conclusión, don ChatGPT? ¿Cómo fue que usted llegó a pintar ese personaje, don Midjourney, con qué reglas, bajo qué parámetros, para poder uno saber cómo lo juzga, ¿sí? Y poderle hacer auditorías, porque es que esto está muy irresponsable. Entonces, venga, una trazabilidad. Creo que hace poquito, Alvarito, no hubo un problema legal con unos abogados que usaron argumentos de ChatGPT y se metieron en líos, algo así. Sí, un abogado que defendía a un pasajero de Avianca en una corte en Manhattan. Sí. Y usó ChatGPT para generar pues su argumentación, y resulta que ChatGPT, esas alucinaciones que tiene, inventó unos casos y los jueces pues cuando vieron y revisaron y bueno, ChatGPT le hizo meter la pata a un abogado de un bufete muy importante de Manhattan. Entonces, básicamente eso, ¿sí? ¿Quién se hace responsable? ChatGPT, pobre abogado, perdió su licencia, tanto que cuesta para ya ganar a alguien una licencia y por una embarradita de esas. O el mismo alumno presentando una tarea, ¿es plagio, no es plagio? ¿A quién le plagiaste? Todas esas cosas. Hablando de eso del alumno, entonces, educar sobre la inteligencia artificial, ¿sí? Mire, esto es así, cómo es que funciona, usted tiene que darle unos parámetros, tiene que darle unas guías, esto no es Google, lo primero que yo digo cuando estoy dictando las clases de inteligencia artificial, esto no es Google, ¿sí? Esto, si usted le pregunta cosas sin sentido, pues le va a responder cosas sin sentido, porque no tiene de dónde agarrarse. Y lo otro,
la responsabilidad, o sea, entender que esto es para bien de la humanidad, del público, de la familia, todo. O sea, sí, es que sea una cultura responsable, que lo asimilemos, así como cuando vamos a vivir al lado del hombre nuclear, pero que sea con responsabilidad. O sea, entienda lo decías muy bien, Alvarito, esto ya está para quedarse, esto ya es para arrancar y para seguir viviendo. Entonces, pues asumámoslo de que esto es para beneficio de la humanidad, no para hacer trampa, ni para, como decía Hermes con los trucos que nos dio para engañar a la señora. No, pues eso fue otra inteligencia artificial. No, hagámoslo todo para bien. Entonces, así podemos usarlo para temas de salud, para temas de educación, para temas de trabajo, para temas hasta de administración pública. Porque pues sí, se acelera, se pueden hacer cosas chéveres, pero que todo eso sea democrático, que sea ecuánime. Entonces, esas serían las tres: el tema de las directrices, el tema de la transparencia y la responsabilidad, el tema de la educación y el tema de la cultura de la inteligencia artificial. Perfecto, ¿no? Esto está muy interesante. Mejor dicho, no, Hermes, si quieres continúa, yo al final doy ahí como unas conclusiones. Sí, Adelante. mira, hay una realidad y es que ya estamos aumentados con esto. O sea, ya en esto estamos utilizando inteligencia artificial todos los días. Aquellas personas que dicen, no, es que yo no utilizo, no sé, las redes, entonces yo no utilizo. No, venga, Manuel le comentaba un tema de la privacidad de los datos. A los que les guste leer, les guste ver videos y cosas curiosas, hay un personaje que pueden buscar que se llama Mijail Kosinski, que plantea, hay una presentación TED que me encanta de él, donde plantea el tema de el fin de la privacidad. Es una claridad de que todo el momento estamos generando sin querer queriendo muchas veces datos, estamos interactuando con esa realidad. La población joven que nos está viendo hoy, esto es lo normal, pero aquí ustedes, jóvenes que nos están viendo, tienen más capacidad de cómputo que lo que llevó el hombre a la luna en los años 60. O sea, tienen mucha capacidad de cómputo y para ustedes esto es lo normal. Y esto ya es algo que nos permite vivir un escenario de humanos aumentados, de humanos potenciados. Y si me permiten, para no perder la lógica de contar las cosas en cristiano, permítanme contarles una anécdota. Mi mamá tiene 73 años. Mi mamá se jubiló como profesora hace ya unos varios años y encontró en un hobby que era el tema de hacer artesanías. Y ella hace artesanía en una técnica que se llama patchwork y hace otra cosa que se llama crochet, que es un tema de unos tejidos. Se volvió una dura en tema de Pinterest, una dura en Instagram, y en estos días me decía, venga, ¿usted qué es lo que hace con la inteligencia artificial? Le dije, mamá, eso es muy fácil, venga, le enseño. Y la senté en Canva, frente a la pantalla, Canva, le dije, escríbalo, diga usted qué es lo que quiere hacer. Ay, ¿cómo así? Y le dije, venga, aquí hay una casillita que dice de texto e imagen. Dígame, escríbale al sistema qué es lo que usted se sueña. Y le escribió una blusa manga larga con técnicas de crochet, no sé qué, y el sistema le mostró la imagen y dijo, yo soy capaz de hacer eso. Y plan, se agarró a hacer eso, y ahora es una usuaria intensiva de Canva con temas de inteligencia artificial de texto a imagen. Y eso es para enseñar a la gente y contarle a la gente de que esta vaina no es, primero, esto estamos hablando de cyborgs y no sé qué, esto no es solamente para los grandes presupuestos, esto es para cualquiera. Usted puede tener un puesto de empanada y utilizar inteligencia artificial para comunicarse con su usuario y decirle, salió la empanada ya, y cómo hacer la estrategia en Instagram y cosas por el estilo. Esto es para todos y esa es la ventaja y la magia de todo este cuento que les estamos compartiendo hoy. Quítenle el miedo, utilícenlo a su favor, diviértanse con el proceso. La magia está en que esto es sencillo. Simplemente cambien el chip y verá que le van a encontrar el gusto a esta vaina. Ajá. Me encanta eso, porque además, es que ahorita que te escuchaba, Hermes, decir, hombre, ustedes, muchachos, este aparatejo es lo normal, y ustedes crecieron con esto. ¿Cuánto nos ha costado introducir esto al aula de clase, por ejemplo, y que se vea como una herramienta didáctica y no como una barrera, ¿sabes? ¿Cuánto no lo han prohibido? Es que no se trata de prohibirlo, se trata de aprender a aprovechar. Claro, y eso mismo tenemos que hacer. Y si me permites, para seguir con anécdotas y cambiar ahora te hablé de 73 años, me hiciste acordar, mi hijo tiene 18, está estudiando para ser productor musical en la Universidad de ICESI, y yo le mostré una nota de prensa que sacaron en donde contaban que David Guetta, un DJ súper conocido, había utilizado inteligencia artificial para hacer una pieza musical en donde clonaron la voz de Eminem, o sea, la letra y todo el cuento. Pues seguramente utilizó ChatGPT, YourDoc.ai para hacer la clonación de voz.
Se lo conté una vez y en estos días llega y me muestra, es que tomen, ¿qué es eso? Pues me sacó un audio que él produjo de Michael Jackson. Él hizo pues el escenario, el tema de Michael Jackson haciendo una canción de Weeknd. Quedó perfecta, maravillosa. Me decía, y dije, venga, pero mucho cuidado, o sea, tiene implicaciones legales, los riesgos. O sea, ya me tocó que sentarme a darle la charla que está diciendo Manuel, el llamado de alerta, pues de haga un uso responsable de eso. Se puede meter en un problema legal. Y en este momento lo más seguro es que el que le tiene que pagar la multa soy yo. Entonces no lo vaya a hacer, por favor. Y no ChatGPT. Sí, entonces esto es para decirles, mire, de verdad, esto es entretenido, es sencillo y es cercano. La inmensa mayoría de las cosas que están en el mercado les permiten hacer pruebas de juego, de mercado, ensayo y error para que ustedes puedan crear productos mínimos viables para sus desarrollos, sus apuestas creativas. Esto está al alcance de todos. Me encanta, de verdad que muchas gracias a los tres, a Manuel, a Álvaro, Hermes, de verdad mil gracias por acompañarnos en esta conversación, que creo que tendremos que hacer muchas otras porque esto recién está empezando y tendremos mucha tela que cortar sobre esto. Yo creo que en general ha sido para nosotros de verdad muy enriquecedor escucharlos a ustedes, y creo que hemos dado muchos ejemplos. Y les hemos dado también algunas referencias que pueden ser útiles para que las puedan consultar a futuro. Esto recién está empezando y esta discusión en realidad hay que hacerla y hay que hacerla de manera oportuna. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que esto no hay que temerle y creo que es el mensaje que hemos tratado de transmitir. Hay que enfrentarlo. Este es un tren que ya arrancó, no porque nosotros queramos mirar para otro lado, este tren va a parar, va a seguir con nosotros o sin nosotros. Y más que mirar a otro lado, esto no debiéramos evadirlo, hay es que educar, y eso creo que nos lo han mencionado nuestros tres invitados varias veces, hay que educar acerca del uso y el aprovechamiento que podemos hacer de esta tecnología. Yo creo que este conversatorio nos deja muchos aprendizajes, unos aportes que son muy valiosos, que debemos seguir trabajando en torno a temas de inteligencia artificial y su inmersión en la vida diaria y en la cotidianidad de las personas, que es lo que queríamos compartir con ustedes, más que verlo y enmarcarlo dentro de un tema definitivamente STEM o definitivamente muy técnico o muy enmarcado en un sector tecnológico. Sin duda alguna, aprendimos que la inteligencia artificial tiene un potencial para facilitarnos muchísimas tareas diarias, para mejorar productividad, para mejorar eficiencia, para brindar experiencias personalizadas que de otra forma probablemente no podríamos hacer y de una manera en la cual podemos disminuir costos, disminuir tiempos de llegada a mercado, hacer simulaciones de diferentes entornos y diferentes escenarios que de otra forma resultarían muy costosos, y esas herramientas están a la mano de todos, no son solamente las grandes empresas, sino también de quien sea un emprendedor lo puede aprovechar de una manera que puede resultar muy interesante. Obviamente que también es necesario emprender cuáles son los desafíos, las preocupaciones que se generan, como lo mencionaban ahorita, en temas de uso de datos, en temas de privacidad, en temas de seguridad, de sesgos que se pueden generar por quienes están desarrollando los algoritmos para utilizar la inteligencia artificial. Pero yo me quedo como con algunas cosas que quisiera como resumir todo lo que les contamos, y es mucho ojo. Si bien es cierto que la inteligencia artificial viene a hacer muchísimas cosas, el pensamiento crítico, que lo veíamos como habilidad blanda, pero que a la vez es una habilidad más bien dura porque cuesta desarrollarla, va a ser tal vez una de las más importantes a futuro en términos de cómo ser exitoso utilizando la inteligencia artificial. Y ojo con el criterio. El criterio realmente es el que nos va a permitir tomar las decisiones más adecuadas, sabiendo que tenemos cada vez elementos mucho más elaborados y mucho más inmediatos en la vida diaria para tomar esas decisiones. Pero ese criterio no lo reemplaza la inteligencia artificial, ese lo desarrollamos cada uno de nosotros con base en las experiencias que vivimos, en el entorno en el que estamos, en las personas con las que interactuamos, que eso indudablemente sigue siendo y va a seguir siendo un valor agregado que solamente los seres humanos podemos dar. Otro mensaje que me parece clave: hay muchísimas oportunidades alrededor de la inteligencia artificial, oportunidades que ya se están aprovechando y que van a poder seguir aprovechando todos nuestros jóvenes y los no tan jóvenes. El hecho de que uno ya tenga una carrera profesional un poquito más adelantada no implica que uno no pueda aprovechar también temas de la inteligencia artificial y darle un giro muy interesante a su trayectoria laboral. Eso, la verdad es que queremos contárselo y transmitirlo. Indudablemente nos va a mejorar la productividad. Claro que va a haber cambios en los roles existentes hoy en día, como siempre han existido, pero lo que viene y las perspectivas son muy interesantes y realmente muy positivas en términos de cómo se puede transformar todo lo que hacemos en diferentes sectores y ámbitos de la vida cotidiana, simplemente por el crecimiento de temas de inteligencia artificial. Otro tema, claro que hay que regularlo.
Claro que tenemos que establecer lineamientos de uso. Ya no lo mencionaba Hermes ahora en su último punto. Claro que se pueden hacer muchísimas cosas, pero pilas, que es que todo tiene un entorno legal, un entorno tributario, un entorno ético en el cual todos tenemos que seguirnos enmarcando en nuestras actividades diarias. Entonces, indudablemente tenemos que seguir conversando alrededor de cuáles son esos lineamientos de uso y cómo lo podemos aprovechar de la mejor forma posible, pero siempre de una manera, pues, de alguna manera controlada, sin que eso implique restringirlo ni prohibirlo. Es decir, se puede trabajar de una manera muy interesante sacándole el mejor provecho posible, pero siempre dentro de ciertos marcos de actuación que sobre todo deben estar liderados por temas éticos. Otro tema que rescato mucho es cuando hablamos, ojo, porque los temas de inteligencia artificial vienen siendo muy liderados desde otros países y desde personas que tienen un entorno y un marco de vida muy distinto al nuestro. Tenemos que pensarnos esto dentro del contexto colombiano, generando datos del contexto colombiano que nos permitan aplicar esas soluciones inmediatamente, justamente en ese mismo contexto colombiano del que hablamos, para tener el mejor resultado posible. Entonces, si bien hoy en día viene siendo un tema muy liderado por otros, tendremos nosotros también que aportar muchísimo y por lo que nos contaba Álvaro, tenemos muchísimo todavía que hacer, que ya venimos trabajando bastante, pero siempre pensando en cómo se adapta esto, obviamente al contexto latinoamericano, por supuesto nuestro país Colombia, pero incluso al territorio en el cual nosotros nos encontremos. Y eso me da pie para un último desafío que yo quiero dejar sobre la mesa como parte del cierre de este conversatorio, y es, dado que estamos avanzando tan rápido en esto, ¿cómo vamos a hacer para llevar estos avances, estas tecnologías a los más vulnerables del país? Entendiendo que hay desafíos de conectividad y hay desafíos de equipamiento, la tercera variable importantísima en temas de digitalización es la formación y la educación en estas temáticas. ¿Cómo vamos a hacer para llevárselo de la mejor forma posible para que lo comprendan y para que lo puedan aprovechar también en ese contexto local, en sus contextos rurales, en sus zonas más cercanas, para aprovechar todos los recursos que tienen realmente a la mano? Y que no se quede esto en una experiencia solamente para unos pocos. Esa es una pregunta que la dejo abierta porque todavía creo que no tenemos mucho la respuesta, todavía estamos tratando de digerir cómo quienes ya tenemos la oportunidad y esa fortuna de interactuar con inteligencia artificial, cómo lo podemos hacer de la mejor forma posible, pero desde ya tenemos que pensar cómo se lo vamos a llevar a los que tienen menos oportunidades, porque ellos también forman parte de nuestro país y también se van a ver seguramente incluso más beneficiados que nosotros de todo lo que podamos hacer con inteligencia artificial. Quiero agradecer entonces finalmente a Manuel, a Álvaro y a Hermes por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nosotros nuestro conocimiento, sus reflexiones, todas las experiencias que tienen en este tema que en este momento es tan relevante. Esta es la forma como nos gusta pensarnos en cómo se transforma el mundo, cómo nos repensamos el mañana con base en la tecnología y cómo nos ponemos manos a la obra para aportar a ese futuro que soñamos que sea cada día mejor y en el que nadie se quede atrás. Desde la Fundación Telefónica Movistar vamos a seguir aportando con estos conversatorios, con estos espacios de reflexión, comprometidos con mejorar las oportunidades de las personas a través de proyectos educativos, sociales, culturales, que se adapten al mundo digital de hoy en día en diferentes contextos, y por supuesto pues continuaremos con la implementación de todos los proyectos. Quiero invitarlos muy especialmente a quien entre en nuestra página web, que es www.fundaciontelefónica.co, a que investiguen un poquito más sobre todas estas temáticas que son tan interesantes, pero también para que se familiaricen con nuestros proyectos en los diferentes temas, en educación, en empleabilidad, en emprendimiento. Porque quien quiera hoy en día mejorar y crecer en este mundo digital tiene que formarse, y ahí ustedes encuentran cursos que son gratuitos, que son tutorizados, que están adaptados a diferentes contextos del país, en donde ustedes van a poder familiarizarse y ver que este fenómeno de la inteligencia artificial en realidad no es tan lejano, que en realidad está cada vez más cerca de nosotros y todos lo podemos aprovechar. Entonces ahí los invito a que visiten también nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes redes sociales, porque van a encontrar también cursos gratuitos sobre inteligencia artificial, sobre múltiples habilidades digitales, van a poder ver exposiciones virtuales, tenemos podcast, tenemos muchos contenidos que ustedes pueden aprovechar para familiarizarse más con estas temáticas. Entonces, no siendo más, les agradezco nuevamente a nuestros invitados, a todos quienes nos están viendo el día de hoy. Esta es una discusión que con seguridad estaremos continuando porque hay mucho todavía que hablar, y les mando a todos un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar con nosotros.